Nuestro planeta, cuna de la vida, a veces puede desatar su furia. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, del libro bíblico del Apocalipsis, simbolizan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. El libro del Apocalipsis presenta una compleja visión apocalíptica. Juan describe visiones recibidas en Patmos, incluyendo los cuatro jinetes. El primer jinete en un caballo blanco representa la conquista o la pestilencia. El segundo, en un caballo rojo, simboliza la guerra. El primer jinete, en un caballo blanco, encarna la conquista o la pestilencia. La muerte negra, una plaga bubónica, diezmó poblaciones en el siglo XIV. La pandemia de gripe de 1918, o gripe española, surgió durante la Primera Guerra Mundial. Se estima que cobró entre 50 y 100 millones de vidas en todo el mundo. La medicina moderna ha avanzado mucho en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Sin embargo, pandemias como la COVID-19 ponen de manifiesto las amenazas existentes. El segundo jinete, en un corcel rojo, encarna la guerra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial ejemplifican las devastadoras consecuencias de los conflictos. Las nuevas tecnologías transformaron los campos de batalla en mataderos mecanizados. Los horrores de la guerra sirven como escalofriantes recordatorios de la depravación humana. Las cicatrices de la guerra se extienden más allá del campo de batalla. Generaciones enteras cargan con las cargas físicas, psicológicas y económicas de los conflictos. La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, ejemplifica el poder del segundo jinete. La guerra dejó un legado de represión política y división social. El tercer jinete, en un caballo negro, encarna el hambre y las dificultades económicas. La Gran Hambruna de Irlanda, de 1845 a 1849, provocó una hambruna masiva. La Hambruna de Bengala de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, causó la muerte de millones de personas. Estas hambrunas ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la humanidad a la escasez. La hambruna soviética de 1932-1933, o Holodomor, fue el resultado de las políticas de Stalin. La hambruna del Gran Salto Adelante en China, de 1959 a 1961, fue otro trágico ejemplo de políticas gubernamentales equivocadas. Si bien las apariciones más devastadoras del jinete negro pueden parecer ecos lejanos de un pasado menos ilustrado, la realidad es que el hambre y la inseguridad alimentaria siguen azotando a la humanidad en el siglo XXI. Los conflictos armados, la inestabilidad política, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad contribuyen a un mundo en el que millones de personas siguen acostándose con hambre cada noche. El conflicto en curso en Yemen, por ejemplo, ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas que se enfrentan al hambre y las enfermedades. Del mismo modo, el Cuerno de África se ha visto asolado por la sequía y los conflictos, lo que ha dejado a millones de personas al borde de la hambruna. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más la inseguridad alimentaria al perturbar las cadenas de suministro, aumentar la pobreza y poner de manifiesto la fragilidad de los sistemas alimentarios mundiales. Las consecuencias económicas de la pandemia han empujado a millones de personas a la pobreza, lo que dificulta aún más que las familias puedan permitirse productos básicos como los alimentos. El jinete negro, aunque a menudo invisible, sigue proyectando una larga sombra sobre nuestro mundo. Un duro recordatorio de los desafíos a los que nos enfrentamos para crear un mundo más justo y equitativo
en el que todos tengan acceso al derecho humano fundamental a la alimentación. La balanza del jinete negro no es simplemente un símbolo de escasez. Representa las crudas desigualdades que impregnan nuestro mundo. Mientras que algunos disfrutan de vidas de abundancia, otros luchan por sobrevivir con escasas raciones. El sistema alimentario mundial, a menudo caracterizado por el despilfarro y la ineficiencia, no alimenta adecuadamente a millones de personas. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 828 millones de personas se acuestan con hambre cada noche. Un duro recordatorio de que la labor del jinete negro está lejos de haber terminado. Las causas de la inseguridad alimentaria son complejas e interconectadas. La pobreza, los conflictos, el cambio climático y las políticas discriminatorias contribuyen a un mundo cada vez más caótico y peligroso. Un mundo en el que millones de personas pasan hambre es un mundo abonado a los conflictos, la inestabilidad y las migraciones masivas. El cuarto y último jinete, conocido simplemente como Muerte, corta una figura escalofriante a horcajadas de su caballo pálido. Su propio nombre evoca un miedo primario, un crudo recordatorio de nuestra mortalidad y de lo inevitable de nuestro fin. Mientras que los tres primeros jinetes traen consigo los azotes de la enfermedad, la guerra y el hambre, la muerte representa la consecuencia última, la finalidad que nos espera a todos. Se les suele representar como una figura esquelética, envuelta en sombras, cuya presencia anuncia no solo la pérdida de vidas individuales, sino la aniquilación potencial de poblaciones enteras, barridas ante fuerzas abrumadoras. A lo largo de la historia, los desastres naturales han sido un crudo recordatorio de la presencia de la muerte en nuestro mundo. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y huracanes han remodelado paisajes, borrado ciudades de la existencia y cegado innumerables vidas. Estos acontecimientos, a menudo impredecibles y siempre impresionantes por su poder destructivo, ponen de manifiesto la fragilidad de la existencia humana frente al poder de la naturaleza. El jinete pálido no discrimina. Su toque lo sienten ricos y pobres, poderosos e impotentes por igual. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y estructuras sociales, en última instancia estamos a merced de fuerzas muy superiores a nosotros mismos. Aunque nos esforcemos, nunca podremos escapar realmente de la sombra del jinete pálido. La furia de la naturaleza desatada. Un tapiz de desastres. Los anales de la historia están repletos de ejemplos de desastres naturales que han dejado una huella imborrable en la civilización humana. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano bajo una gruesa capa de ceniza, conservando una escalofriante instantánea de la vida en el Imperio Romano. El terremoto de San Francisco de 1906, seguido de un devastador incendio, redujo a escombros gran parte de la ciudad, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de incluso los centros urbanos más modernos a los seísmos. El tsunami del Océano Índico de 2004, provocado por un potente terremoto submarino, dejó un rastro de devastación en varios países, que se cobró la vida de más de 230.000 personas y desplazó a millones más. Las imágenes de comunidades costeras reducidas a escombros, familias destrozadas y la magnitud del desastre sirvieron como un crudo recordatorio del poder destructivo de la naturaleza. Cuando tiembla la tierra, la tragedia en España y más allá. En los últimos tiempos, el mundo contempló con horror cómo la tragedia golpeaba la localidad de Lorca, en el sur de España. El 11 de mayo de 2011, un terremoto relativamente superficial pero potente, de magnitud 5,1 en la escala de Richter, sacudió la región, causando daños generalizados y la muerte de 9 personas. El seísmo, aunque no tan potente como otros terremotos históricos, se produjo cerca de la superficie y cerca de una zona densamente poblada, lo que amplificó su impacto. El terremoto de Lorca nos recuerda que incluso en regiones relativamente estables, desde el punto de vista sísmico, el riesgo de terremotos sigue siendo una amenaza constante,
Los edificios se derrumbaron, las estructuras históricas sufrieron daños irreparables y los habitantes de la ciudad se enfrentaron al trauma del suceso y a la pérdida de vidas y bienes. El terremoto también puso de manifiesto las vulnerabilidades de los códigos de construcción y la preparación ante desastres. La tragedia de Lorca resonó mucho más allá de las fronteras de España, sirviendo como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad compartida de la humanidad a los desastres naturales. Ecos en el presente. A medida que hemos viajado por el reino simbólico de los cuatro jinetes, explorando la devastación causada por las enfermedades, la guerra, el hambre y los desastres naturales, se nos recuerda que estos heraldos del caos no están confinados a las páginas de los textos antiguos. Su presencia todavía se siente en nuestro mundo moderno. La pandemia de COVID-19, los recientes conflictos en Ucrania y Sudán, la amenaza siempre presente del hambre en las regiones vulnerables y la creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia. Los cuatro jinetes, sombras implacables que traen consigo la ruina de todo cuanto conocemos. La guerra desata la violencia sin fin, la pestilencia arrasa con la vida en silencio, la hambruna devora lo poco que queda y la muerte cierra el ciclo, impasible y final. No hay refugio seguro ni rincón del mundo que se salve de su oscuro avance. En su paso, la esperanza se desvanece como niebla al amanecer, dejando a la humanidad en una desesperación profunda y absoluta, mientras el eco de su caos anuncia el fin de todo. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido.